Hola, hola, ¿qué tal? Bendecido pues lunes 28 de marzo del año 2022, pues cerrando ya prácticamente estos últimos días del tercer mes del año y también avanzando en este camino cuaresmal en el que se nos invita pues propiamente a la conversión. Ayer mismo en la fiesta de Letare, el domingo de Letare, pues recordábamos la gran misericordia de Dios que siempre está atento a ver nuestra llegada y sin importar qué tanto nos hayamos alejado de Él, Él siempre está dispuesto no solamente para darnos su perdón, sino también para restituirnos, para purificarnos, para volvernos a recordar que somos sus hijos y también pues en algunos momentos recordarnos que aquel que vuelve es nuestro hermano y es importante que lo acojamos. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nos pone a Jesús regresando de la ciudad de Samaria hacia su ciudad de origen, de la que él hablaba, pues que inclusive a veces era difícil que un profeta fuera valorado en su propia tierra. Y en esto pues dice que se topa un funcionario de real, un alto funcionario que tenía un hijo muy enfermo, y le pide que por favor le acompañe. Él vivía en Cafarnaúm, era una distancia bastante fuerte desde Galilea hasta Cafarnaúm, pero le pide que vuelva con él porque su hijo está muy enfermo, su hijo va a morir. Entonces el Señor habla sobre cómo a veces tenemos que pedir signos para fundamentar nuestra fe, pero Él sigue diciendo: ven, Señor, porque si no vienes mi hijo morirá. A lo que Jesús le responde: vuelve, tu hijo está vivo. Y aquí hay uno muy interesante que pues marca mucho la tendencia de pues lo que es el relato en sí mismo y la reflexión que Dios quiere de nosotros para este día. Dice que el hombre cree en la palabra de Jesús y se devuelve. No tuvo necesidad de seguirle rogando al Señor: Señor, acompáñame, no, Señor, tienes que ir conmigo, no. Él cree en la palabra y regresa. Qué importante es aprender a creer nosotros también en las palabras del Señor. Al escribirle, al escuchar o al enfrentar la escritura, pues ponernos en ese reflejo y a veces principalmente cuando las situaciones no son tan buenas o estamos padeciendo momentos de debilidad, poder seguir creyendo que el Señor está ahí ayudándonos. Ahora bien, siempre teniendo en consideración que Dios muchas veces no nos dará aquello que nosotros pedimos, o en su defecto, si podemos pedirle o si le queremos pedir pues un árbol de mangos o un árbol de naranjas o en fin, pues Él nos lo dará, pero tal vez en manera de semilla, y a nosotros nos toca cuidar para que ese milagro se realice. No porque el Señor nos lo quiera negar, sino porque muchas veces no podemos pensar en nuestra vida de fe en un intercambio, yo te doy, vos me das, sino una relación, en una cercanía. ¿Por qué? Porque entonces de ahí nos daremos cuenta que muchas de las cosas que podemos a veces pedir no son las que verdaderamente necesitamos, y sobre todo porque la fe en Dios y el amor a Dios nace de la cercanía, de la compañía, del poder pues combinar juntos, y ahí es donde empieza a crecer esto. Entonces, antes del signo tiene que venir la fe, y la fe nos ayuda a entender que a veces nuestra voluntad no es tan perfecta y que a veces lo que nosotros queremos necesitar no es lo que verdaderamente nos va a hacer bien, y Dios ahí es donde actúa. Y sobre todo viene una frase que llama poderosamente la atención. Bueno, dice que, continuando con el texto, que este funcionario regresa a su hogar, su hijo ya está sano, pregunta pues a sus criados y a todas las personas que vivían con él que a partir de qué momento ocurrió esa mejoría, y justamente haciendo cálculos, como decimos popularmente, llegan a la conclusión de que esto ocurrió en el momento en el que Jesús estuvo hablando con él y lo envió a su casa. Y dice aquí: y creyó con todos los de su casa. O sea, qué bueno y qué importante es ser evangelizadores empezando en nuestros propios hogares, como por la fe de este funcionario ante una situación muy difícil, pues termina convirtiendo a toda su familia. Y hoy nos toca a cada uno de nosotros en nuestros hogares ser portavoces de la luz del Señor. Y vean qué interesante, nada más como un detalle adicional, cuál es el momento espacial o cuál es el momento que estaba haciendo Jesús en el momento en el que se realiza pues todo esto. En primer lugar estaba volviendo hacia Galilea, hacia su tierra, donde él había dicho
pues que un profeta no era bien recibido en su propia casa o en su propia tierra. Y a veces nosotros cuando queremos evangelizar en nuestros hogares, pues es donde más difícil se nos vuelve, porque hay muchas circunstancias, hay muchas eventualidades. A veces también, pues es claro, nosotros en nuestros hogares nos mostramos tal cual somos. Y bueno, así como salen nuestras virtudes, también pueden salir nuestros defectos. Y si bien es cierto, no es un motivo para desanimarnos, también es una barrera por la que tenemos que luchar para poder llevar el mensaje de una mejor manera. Es justamente en este camino donde Jesús iba, en el lugar donde realizó su primer signo en Caná de Galilea, es donde él conversa con este funcionario. Pero vean qué importante, como decía anteriormente, que el signo, que aquello que hemos recibido de Dios se convierta en una inspiración para ayudar a nuestros hermanos a creer nuevamente, a acercarse a Dios, principalmente los que están en la casa. Entonces, que este sea un día de que nos demos a la tarea durante este resto del tiempo cuaresmal, no solamente pensar en mi propia conversión, sino reflexionar qué he hecho o qué he dejado de hacer para que ese amor de Dios no esté brotando en mi hogar, con mis seres queridos, con mis familiares, con mi esposo o esposa, con mis hijos, con mis padres, y de esa manera puedes dar un paso más hacia adelante y creer todos juntos, porque aquel que cree podrá ver todo lo que Dios hace en su vida, pero aquel que no cree, aunque las bendiciones estén frente a él, difícilmente las va a reconocer. Entonces, que en este tiempo de Cuaresma nos convirtamos en evangelizadores en nuestros propios hogares y de esa manera demos testimonio al gran amor que Dios nos tiene.